Hola a todos, bienvenidos a este espacio donde exploraremos historias que han marcado la historia de la humanidad y nos enseñan lecciones de vida profundas. Hoy hablaremos de una de las historias más emblemáticas de la Biblia, la historia de David y Goliat. No es solo un relato sobre un enfrentamiento entre un joven y un gigante, sino una poderosa lección de fe, valentía y confianza en Dios, que sigue inspirando a millones alrededor del mundo. Este relato se encuentra en el libro de 1 Samuel, capítulo 17, y es un ejemplo claro de cómo la fe puede transformar nuestras vidas y ayudarnos a superar incluso los desafíos que parecen imposibles. Así que quédate conmigo y vamos a sumergirnos en esta historia llena de significado y esperanza. Para entender mejor la historia de David y Goliat, primero debemos situarnos en el contexto histórico en el que ocurrió. En aquel tiempo, el pueblo de Israel estaba en constante conflicto con los filisteos, una nación enemiga que tenía un ejército poderoso y tecnología avanzada para la guerra. Los filisteos eran expertos guerreros y tenían ciudades fortificadas en la región costera de Canaán. El ejército israelita estaba dividido y liderado por el rey Saúl, pero enfrentaba muchas dificultades. La guerra se estaba librando en un valle llamado Elá, un terreno estratégico para ambas naciones. En medio de esta guerra, apareció una figura que sembró miedo y desesperación. Un gigante llamado Goliat. Goliat era un guerrero filisteo de tamaño impresionante que desafiaba a cualquier soldado israelita a pelear con él en combate individual. Su desafío se repetía cada día y el miedo empezó a apoderarse del ejército israelita. Este miedo era comprensible. Enfrentarse a un gigante como Goliat parecía imposible, y nadie quería arriesgar su vida en un duelo que parecía perdido de antemano. Pero es en esta situación donde aparece David, un joven pastor que cambiaría el curso de la historia. Ahora hablemos un poco más de Goliat, el gigante que aterrorizaba a Israel. Según el relato bíblico, Goliat medía alrededor de 2.9 metros, un tamaño asombroso incluso para los estándares modernos. Vestía una armadura pesada de bronce que podía pesar más de 60 kilos y llevaba un escudo enorme. Su lanza tenía una punta de hierro que pesaba varios kilos. Más allá de su tamaño físico, Goliat era un símbolo del miedo y la opresión. Cada día salía al campo de batalla y lanzaba un desafío con voz fuerte y amenazante. ¿Quién se atreve a pelear conmigo? Sus palabras no solo buscaban un combate, sino desmoralizar al ejército enemigo. Para los israelitas, Goliat representaba todo lo que parecía imposible de vencer, un enemigo poderoso, invencible y cruel. Pero la historia que sigue nos muestra que incluso el gigante más temible puede caer cuando la fe y la valentía se unen. Ahora vamos a conocer al protagonista de esta historia, David. David era el hijo menor de Isaí, y no era un guerrero ni un soldado. Era un joven pastor que pasaba sus días cuidando las ovejas de su familia. Aunque no tenía experiencia en la guerra, David estaba lleno de fe y confianza en Dios. La vida de un pastor en aquellos tiempos no era sencilla. David debía proteger a sus ovejas de animales salvajes como leones y osos, y esto le enseñó a ser valiente y a confiar en Dios para su protección. Un día, su padre le pidió que llevara comida a sus hermanos que estaban en el ejército israelita en el valle de Elá. Fue entonces cuando David llegó al campamento y escuchó el desafío diario de Goliat. Mientras todos estaban paralizados por el miedo, David sintió algo diferente. Él no vio a Goliat como un enemigo invencible, sino como un gigante que podía ser derrotado con la ayuda de Dios. Cuando David se ofreció a pelear contra Goliat, muchos se sorprendieron. Incluso el rey Saúl. Saúl dudaba de que un joven pastor sin experiencia pudiera enfrentarse a un guerrero tan formidable. Pero David le contó cómo había defendido a sus ovejas de ataques de animales salvajes, confiando en Dios para protegerlo. Saúl finalmente aceptó y le ofreció su armadura, pero David decidió no usarla porque no estaba acostumbrado y se sentía incómodo.
En lugar de eso, David eligió llevar solo su honda y 5 piedras lisas que recogió del río. Este acto simboliza la confianza absoluta de David en Dios y en sus propias habilidades, sin depender de la fuerza humana o armas sofisticadas. Llegó el momento de la batalla. David se acercó a Goliat, quien se burló de él por ser un joven y pequeño. Goliat dijo: ¿Soy yo un perro para que vengas a mí con palos? Pero David respondió con valentía: Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo en el nombre del Señor Todopoderoso. David tomó una piedra, la colocó en su honda y la lanzó con precisión directa a la frente de Goliat. La piedra golpeó con tal fuerza que el gigante cayó al suelo, muerto. Después, David corrió hacia él, tomó la espada de Goliat y le cortó la cabeza, asegurando así la victoria para Israel. La caída de Goliat cambió el ánimo de todo el ejército israelita. Inspirados por el valor de David, los soldados persiguieron a los filisteos y ganaron la batalla. David pasó de ser un joven desconocido a convertirse en un héroe nacional y eventualmente en uno de los reyes más importantes de Israel. Pero más allá de la historia, hay enseñanzas profundas que podemos aplicar hoy. La fe verdadera puede derribar incluso los obstáculos más grandes. La valentía no es la ausencia de miedo, sino la confianza en que Dios está con nosotros. No necesitamos las mejores armas o la mayor experiencia, sino la fuerza que Dios nos da. Esta historia nos recuerda que todos tenemos gigantes en la vida, problemas, miedos, dificultades que parecen insuperables. Pero con fe y determinación, podemos enfrentarlos y vencerlos. Quiero invitarte a reflexionar sobre esta historia y pensar en tus propios gigantes. ¿Qué desafíos enfrentas hoy que parecen demasiado grandes? ¿Qué temores te paralizan? Recuerda que como David, no estás solo. Dios está contigo y con su ayuda puedes superar cualquier obstáculo. Te animo a que leas esta historia en la Biblia, en 1 Samuel capítulo 17. Y que medites en lo que significa tener una fe inquebrantable. Si te ha gustado este video, suscríbete para más contenido inspirador, comparte este mensaje con alguien que lo necesite y déjame un comentario contando cuál es tu gigante y cómo lo enfrentas. Gracias por acompañarme en esta aventura de fe y valentía. Nos vemos en el próximo video.